Ser restaurador de arte es sobre todo una persona que está por y para hacer que una obra de arte perdure en el tiempo en las mejores condiciones posibles. Acompañarla en este rato que nosotros estamos en su vida para que le llegue a generaciones futuras. El arte de crear cultura, nos gusta mucho ir a ver y conocer a las personas que crean la cultura, pero también creemos que es muy importante conocer a las que la preservan, y no solo la preservan, sino que la ponen en valor. Y por eso estamos hoy con Alejandra Martos y estamos en este taller de una de las pinacotecas más importantes del mundo, que estamos muy felices, por cierto. Muchísimas gracias por recibirnos. A ti, a vosotros. Y que nos encantaría que a partir de ahora nos metieras en este mundo, ya que estamos aquí en este taller, de la restauración y la conservación de las obras de arte, que es un trabajo no demasiado conocido y que a lo mejor por eso deberíamos empezar por ahí, ¿no? ¿Qué es exactamente ser restauradora de arte? Bueno, pues ser restaurador de arte es sobre todo una persona que está por y para hacer que una obra de arte perdure en el tiempo en las mejores condiciones posibles, ¿no? Acompañarla en este rato que nosotros estamos en su vida para que le llegue a generaciones futuras. Y para eso, por ejemplo, aquí tenemos este aire acondicionado, un poco que a una temperatura concreta. Y cuando planteáis la instalación de una colección como la del Museo Thyssen, la planteáis ya pensando, entiendo, en la conservación de las obras, claro, no solo en la exposición. El museo ya lleva muchos años en Madrid y desde el primer momento se planteó esa parte, ¿no? Museográfica es importantísima, claro. En la temperatura, la humedad relativa en las salas de exposición, en el taller de restauración y también en la zona que llamamos desembalaje, que es donde las piezas llegan o salen de viaje, ¿no? Y en los almacenes también, ¿no? Todas las zonas del museo donde puede estar una obra están climatizadas igual. Y entonces nosotros tenemos un montacuadros que sube y baja, ¿no? Como una especie de columna vertebral ahí en el ladito del museo, desde los sótanos donde están los almacenes hasta aquí el taller, que están en el último piso. Y no cambia. Entonces, o sea, los cuadros no sufren como sufrimos las personas cuando nos vamos de viaje. No sufren, dentro de los museos no sufren, y cuando ya están de viaje hacemos todo porque sufran lo menos posible, porque la cadena de frío no se rompa, ¿no? Y se mantengan dentro de sus cajas de embalaje, dentro de los camiones, en fin, y luego ya en el destino, en las instituciones, por ejemplo, donde tú prestas el cuadro, ¿no? En el caso de un préstamo, pues que se mantenga lo más equilibrado posible. Entonces esa sería como la parte de conservación. Pero luego sí que hay cuadros que a medida que pasa el tiempo, aunque hayas puesto mucha de tu parte, claro, para que se conserve, o incluso porque alguien no ha puesto de su parte y se ha estropeado o necesita una restauración, ¿no? Claro. Ahí es donde entráis. Bueno, directamente ahí entramos directamente nosotros, pero bueno, también en la otra parte, porque toda la otra parte también es una parte importantísima. En el mundo de la restauración hoy en día tendemos hacia esa conservación, hacemos mucho hincapié en la conservación preventiva, ¿no? Pero efectivamente, cuando hay que restaurar una pieza es por muchas razones. Los propios materiales de la obra envejecen, ¿no? Pasa el tiempo, claro. Esa obra además ha tenido una vida. Antes de estar en este museo ha tenido una vida, ¿no? No tiene nada que ver con quién pintó el cuadro, que también, pero si ese cuadro lo pintó una persona que pintó dos y uno vivió una vida y otro vivió otra vida, ¿no? En, yo qué sé, ciudades más secas, ciudades más húmedas, lugares donde había chimeneas, humos, en fin, muchas cosas alteran los materiales que componen la pieza, ¿no? Eso por un lado. Y luego la propia composición de la obra, ¿no? Cómo se pintó ese cuadro. ¿Siguió unos procedimientos académicos perfectos o fue un artista más contemporáneo que quería experimentar y probar materiales nuevos? Todo eso, por ejemplo, claro, este museo para una restauradora tiene que ser una panacea, porque claro, aquí ya no solo por la cantidad de obra, ¿no? 1.200 y pico, sí, estábamos 300. Comentando, 1.300 casi,
y sobre todo como cronológicamente un espacio enorme entre los más antiguos y los cuadros más actuales, ¿no? Totalmente. Entonces ahí tienes Esto es un siempre abanico decimos, claro, que el Thyssen es un paseo por la historia del arte, ¿no? Mm. Tienes una selección de obras de periodos importantísimos, de movimientos importantísimos artísticos, ¿no? Tienes como una representación de muchos, ¿no? De ellos. Pero claro, no tiene nada que ver una tabla del siglo XIII con una tela de arpillera de las vanguardias rusas. Nada que ver. Claro. Y bueno, pues sí. Pero sí que hay una unidad común en el arte antiguo y otra en el arte contemporáneo. ¿O? Hay una quizás más común en el arte antiguo que en el contemporáneo, porque desde que se denomina arte contemporáneo, aquello ha cambiado muchísimo. Desde donde empezó hasta nuestros días. De hecho, ahora hay muchas cosas que son instalaciones, ¿no? Y imagínate, no tiene nada que ver. Entonces, pero bueno, si hablamos de pintura, ¿no? de obra pictórica, también cambia mucho por los propios materiales, los materiales modernos que compramos en las tiendas y que salen de unos tubos, y tú, bueno, pues te crees lo que pone ahí, ¿no? Lo que el fabricante te dice, pero si no los analizas, como no los has hecho tú y no los has molido tú, ni has hecho tú los barnices, pues realmente no sabes con qué estás trabajando, ¿no? ¿Qué es lo que sí sucedía? ¿Y qué pasa luego? ¿Cómo envejece eso, no? Claro. Esto es lo que sucedía en el arte más antiguo, que los materiales estaban más protocolarizados de alguna manera. Por eso, ¿no? o sea, ver piezas que tienen 500 años de vida o 500 y pico años de vida en un estado de conservación bastante bueno, sorprende mucho, pero es que los materiales son naturales, todo estaba perfectamente pensado, distribuido, colocado. Ha sido, o sea, quizás es más en los tiempos modernos donde esas obras pueden sufrir por, bueno, pues por circunstancias de restauraciones o de altercados o de cosas, ¿no? De movimientos, pero los materiales en sí son súper estables. Y Alejandra, igual que hay seguro y es evidente que hay una estrategia de conservación, que eso es más fácil de entender, ¿tenéis también para la restauración una estrategia? ¿Sabéis lo que vais a restaurar de aquí a un tiempo o es según va sucediendo? No, bueno, sí, hay una planificación, o sea, nosotros en realidad, o sea, los museos giran muchísimo en torno a las exposiciones temporales, ¿no? Un poco lo que nos marca el calendario anual, y en torno a esas exposiciones pasan cosas, bien porque no, bueno, las que vienen a la casa porque vienen obras aquí y a lo mejor aprovechas que va a haber una exposición de tal artista para ya esa obra que tenías ya un poco en mente, pues a lo mejor darle paso, ¿no? O si la obra va a viajar, también por su conservación, pues en fin, hacer algún tratamiento puntual o algún montaje en una caja climática especial para que viaje con seguridad y, en fin, con estabilidad. Porque cuando un cuadro sale de este museo para ser expuesto en otro, tiene un proceso que también controláis desde aquí. Es un proceso, sí, nos gusta decir que es clavo a clavo, ¿no? O sea, se descuelga de las paredes del museo, sube al taller de restauración siempre previo a los viajes, aunque solo sea para hacer un informe de su estado de conservación en el momento en el que nosotros vamos a prestar ese cuadro, informe que viaja con la obra y constata su estado, ¿no? Y que luego en destino se revisa con el restaurador del museo que recibe, pero también algún tratamiento puntual, también algún ajuste de montaje o incluso tratamientos más largos que se planifican. Pues si sabemos que el cuadro, no sé, va a viajar dentro de un año, pues se planifica con anterioridad para que su viaje esté en perfectas condiciones. Claro. ¿no? Ajá. Oye, hay otra de las cosas que tenía, porque tú has tenido oportunidad de investigar cuadros, como por ejemplo, aquí detrás tenemos un Rubens, ¿no? Sí. Que me parece... ¿Está ahí? Un lujo. Está ahí. Sí. Pues igual que otros muchos de autores y de pintoras que son cumbres de iconos de nuestra cultura, ¿no? De la cultura universal. Y estudiar cada detalle, esto, hasta qué punto, y aquí entramos ya, me imagino, en tu personalidad, hasta qué punto emociona, en que en algún momento has sentido la necesidad de hacer una reverencia al cuadro. Sí, mucho. Siempre hay cuadros que te gustan más que otros. O sea, una cosa es el trabajo
que lo realizas igual, ¿no? Con cada pieza con la que te toca y haces lo que tienes que hacer, ¿no? para esa pieza. Pero claro, ocasionalmente te tocan obras. ¿Cuáles, por ejemplo? ¿Qué Bueno, recuerdos? pues, ¿Alguna? Bueno, ¿Esta? a ver, esta porque la tenemos aquí detrás, pero bueno, pues yo qué sé, el Carpaccio, por ejemplo. El Carpaccio para mí fue un cuadro súper especial por muchísimas razones. Para empezar, porque es una de las obras maestras de la colección, ¿no? Y entonces es suerte, ¿no? Luego es un trabajo muy de equipo. En cualquier caso, cualquier trabajo, muchas personas del área están involucradas, porque hay muchos pasos previos a empezar una restauración. Hay unos estudios técnicos que se hacen siempre, que son, vamos, imprescindibles, porque todas las técnicas de estudio que nosotros utilizamos se complementan entre sí, ¿no? Dependiendo de la obra, te da más información una radiografía que una imagen infrarroja. Pero todas estas imágenes nos ayudan a tener una idea de cómo es el cuadro por dentro, como si lo cortaras en pequeñas capas, ¿no? Sí. Y lo juntas. O sea, no es exactamente así, ¿no? Pero en nuestra cabeza sí podemos, digamos, ver el interior, más todos los estudios de laboratorio que se hacen para saber qué materiales componen las obras, en fin, cómo están distribuidos en esta pieza, ¿no? ¿Qué voy a hacer? ¿Qué necesito hacer en esta pieza? ¿Necesito hacer una consolidación? ¿Necesito hacer una limpieza? Okay, ¿en qué zonas? ¿En todas? ¿En algunas? ¿Por qué? Y el Caballero de Carpaccio, esta fue... El Caballero fue una restauración. Que por cierto lo hicisteis un poco de cara al público. De cara al público, ¿no? Sí. Esa es otra manera de, claro. de crear un incentivo para la gente, para que venga, ¿no? Sí, ¿Cómo sí. fue eso? Bueno, se decidió hacer de cara al público porque es una obra tan icónica de la colección que pues, había que retirarla de salas mucho tiempo. Que no es que no se haya hecho nunca, claro, pues aquí está el taller, ¿no? Pero bueno, fue idea del director artístico, dijo, ¿por qué no lo hacéis de cara al público? Al principio nos quedamos un poco como... Pero luego la verdad es que yo lo entiendo. Yo me encantaría ver eso en otros sitios, ¿no? Y de hecho se ha hecho ya en otros sitios también. Y me parece que para la gente que no es del mundo, pero que sí que le gusta mucho el mundo del arte y entra en los museos, es una manera más de contarles cosas, ¿no? Acerca de las obras. Y luego también creo que es importante, es poner en valor una profesión importante, muy importante. Desde luego. Y bonita también, ¿no? Porque qué bonita es tu profesión, es muy bonita, pero es súper importante. ¿Y sacaste alguna conclusión de que tu profesión efectivamente es importante sociológicamente? Sí. Sí. Sí, a la gente le gusta mucho cuando le cuentas las cosas. Intentamos pues eso, hacer una divulgación sencilla, ¿no? para que todo el mundo lo entienda, no volvernos demasiado científicos, pero a la gente le gusta mucho y le sorprende, porque muchísima gente no lo conoce del todo, no sabe todas las cosas que se hacen desde el taller de un museo o en el taller de un museo. Íbamos contando poco a poco lo que íbamos haciendo, ¿no? Estuvimos restaurándolo ahí todo el tiempo y luego se mostró el resultado final también con un vídeo que contaba un poquito así un resumen de lo que habíamos hecho, ¿no? de cosas que nos habían visto, ¿no? Pues eso, de la toma de la radiografía, por ejemplo, de las fotografías, tal, ¿no? Y a la gente le gusta muchísimo, muchísimo saber, mucho. Ya vas contestándome una pregunta que yo tenía prevista hacerte, pero la voy a hacer ahora, ¿vale? Para que me lo completes. Mira, voy a leerte los títulos de 3 escritos en los que tú has colaborado. El primero, evaluación de la eficacia de 2 sistemas para la protección de pinturas empleados en la colección del Museo Thyssen-Bornemisza. El segundo, evaluación de posibles cambios de color en probetas cubiertas con diferentes sistemas de protección. Y un tercero, apoyo analítico al estudio y proyecto de restauración en una obra de Fernand Leyer en la colección Thyssen-Bornemisza. Bueno, yo leo esto y entonces me entra la gran duda. ¿Tu trabajo es más científico, está más cerca de la ciencia que del arte? ¿Estáis más cerca de la química que de la plástica? Estamos de la mano de las dos. O sea, de una mano, digamos, la parte científica y de la otra la parte más de taller. Es verdad que la restauración se ha convertido en algo mucho más científico con el paso de los años, pero porque tenemos las herramientas y tenemos los aparatos para poder estudiar las obras, ¿no? Por dentro. Y en esa parte, o sea, nosotros ya
o sea, no trabajamos sin la ciencia, pero cuando tú ya tienes todo tu obra estudiada, tus resultados, tus imágenes, tienes toda esa parte ya, ¿no? Lista, ya la tienes estudiada, ya sabes los materiales que componen la obra que tú vas a tratar o lo que sea, ahí entonces entra esa parte de toda la vida, ¿no? Es que iba a decir de artesano, pues tampoco somos artesanos, pero de la percepción, ¿no? Del tacto, de la vista, del olfato, si quieres, profesional, que te da la experiencia, los años, ¿no? Cuando tú ya empiezas a restaurar un cuadro, ahí es cuando realmente ves qué está pasando o qué va a pasar, ¿no? De lo tangible. Tienes un apoyo científico importantísimo, sí, que no lo sueltas, ¿no? Pero a partir de que, digamos, tu mano empieza a actuar, ahí es cuando tú percibes realmente qué pasa, ¿no? Has dicho una cosa que seguro que a mí por lo menos me ha llamado la atención. Y dices, sabemos cómo es un cuadro por dentro. Sí. O sea, no por detrás, porque por detrás es más Por fácil, detrás es más sino fácil, por dentro. por dentro. Pero ¿cómo es un cuadro por dentro? O sea, Bueno, ¿qué secretos puede tener un bueno, cuadro? no. Que si los vemos... Claro, parece como... pero nosotros cuando, por ejemplo, se coge una micromuestra para analizar, ¿no? Para saber la composición de los materiales de una obra y generamos una estratigrafía, ¿no? Que es como un corte, donde ves todas las capas de la obra. Y dices, pero si es una pintura muy finita, ¿cómo puedo ver tantas cosas, ¿no? Todo eso está ahí dentro. Microscópico, perdón, pero está ahí dentro. Entonces, tener esa información más, pues eso, una imagen infrarroja donde tú ves el dibujo subyacente, si lo hay, o una radiografía que te atraviesa todas las capas y entonces, en fin, ves todos los cambios de composición, alteraciones que tiene la pieza que tú aquí afuera no lo estás viendo. Entonces trabajas con seguridad. Claro, porque con conocimiento. Lo que decías es que cuando no tenías esa posibilidad de conocer eso, podías meter la pata, por decirlo de una manera, es que o podías cometer errores. Hace muchos años, como en tantas profesiones, era ensayo-error, porque no tenías otra manera de hacerlo. Y ahora no. Ahora ya no os plantáis delante de un cuadro pensando qué responsabilidad tan tremenda como me equivoque, ¿no? Sí. ¿Ah, sí? No, a ver, la responsabilidad está ahí, siempre. Y además creo que no hay que perderla nunca, porque entonces perderías... Yo creo que siempre tienes esos nervios del actor, ¿no? Que va a salir a la escena siempre. ¿No? Y dice, pues si toda la vida. Bueno, pues yo creo que eso es lo que te mantiene ahí en el filo, ¿no? En querer aprender más, saber más, conocer más, hacerlo mejor, ¿no? Siempre con ese nervio de estar empezando, ¿no? Porque en realidad, aunque hay muchos procedimientos que son muy parecidos, cada cuadro es un mundo, cada obra es un mundo. Empiezas de cero, siempre. Porque esta es una colección de 1.200 cuadros que han tenido muchos de ellos un mismo destino, Sí. o por lo menos un mismo camino a partir de que se les reunió dentro de una colección, y han estado en París, y han estado en Londres, en Nueva York y en todas partes del mundo prácticamente, hasta llegar aquí a Villahermosa y estar aquí expuestos, pero cada uno tiene una historia diferente, Claro. y cada uno ha sido creado de una manera diferente. En un sitio diferente y tiene un comportamiento diferente. Y eso también lo podéis ver dentro del cuadro. Claro. Es la historia de la Claro. pintura a través de eso que vosotros podéis Claro. ver. Y los demás no. Y los demás no, pero nosotros se lo contamos. Ah. Porque si hay algo que nos gusta es contar lo que hacemos, contar cómo lo hacemos, y nos parece importantísimo además compartir los resultados de los trabajos que vamos haciendo o lo que vamos descubriendo. Creo que todo suma, que esto no se trata de mi museo, tu museo, o mi cuadro y tu cuadro, sino de el patrimonio de la gente, ¿no? Aunque no sea en este caso el museo, ¿no? Hay una gran parte que es del Estado y es de la gente, pero aunque no lo sea, la cultura, ¿no? Es para todos, y es para que todos aprendamos y nos nutramos y nos emocionemos y nos aporte, porque nos aporta mucho. Entonces, cuanto más compartamos y más sepamos entre todos y sumemos y mejor conservemos y más tiempo duren los cuadros, mejor. ¿Tú crees que los pintores y las pintoras, cuando hacen un cuadro, proyectan, este cuadro va a durar 500 años? ¿O eso, a ver, es que también eso función... yo creo que ha cambiado un poco en el mundo del arte, ¿eh? Sí. Antes, sí.
no sé si 500, pero se pintaban las obras para que perduraran en el tiempo, ¿no? Los retratos y todas estas cosas, ¿no? Y luego yo creo que el arte se vuelve, o el concepto, ¿no? Pues eso, más conceptual, más efímero, más para captar un momento, o bueno, yo qué sé, o la intención que tenga cada artista, ¿no? Lo que pasa es que nosotros nos empeñamos en conservar. En conservarlo, ¿no? Hay obras complicadas de conservar, hay obras contemporáneas que se han realizado con unos materiales X que te lo ponen difícil, Claro. ¿no? Pero bueno. Pero me estás contando que esta no es una profesión de secretos, de guardaros secretos. No debería. Pensáis que aquí, desde luego aquí no lo sois, ¿no? Eso No. decía Antonio Machado, ¿no? Que en cultura lo que no se da, se pierde. Yo pienso así, ¿no? También, totalmente. ¿Y cómo gestionáis esa colaboración con el resto de instituciones o con otros talleres similares en otras pinacotecas del mundo? Por ejemplo, nosotros tenemos un convenio de colaboración con los talleres en la parte, digamos, de laboratorio del Museo del Prado y del Museo Reina Sofía, y hemos trabajado muchísimo con ellos, pero incluso con otros restauradores, colegas de las dos instituciones, ¿no? Porque nosotros tenemos cuadros modernos y antiguos, otros tienen solo antiguos, otros tienen, ¿no? Y entonces al final, cuando tú hablas, o sea, si tú puedes saber mucho, pero o no tanto, o sabes mucho de una cosa, o sabes mucho de muchas cosas, pues si te juntas y lo compartes, no solo te estás ayudando para que algo salga mejor, sino que estás, no sé, enriqueciéndote y enriqueciéndonos a todos, ¿no? Yo creo que es importante, yo creo que hay que contar las cosas, yo creo que hay que compartirlas. Nosotros aquí desde el área de restauración tenemos un apartado en la web del museo, la verdad, maravilloso, que lleva poco tiempo funcionando y que es una plataforma de divulgación de nuestro trabajo estupenda. Eso también lo hacéis desde aquí mismo. Desde aquí subimos. No viene los una contenidos. persona externa a contarlo, sino que lo contamos nosotros, y entonces, bueno, pues intentamos darle niveles, ¿no? Para que cada persona entre lo más profundo que quiera, ¿no? Te quedas un poco más en la superficie o indagas más y te lees toda la parte más técnica y científica, ¿no? Pero sí, o sea, es esto de aprender. ¿Y cuánta gente trabajáis aquí en este taller? Somos 10. 10 personas. ¿Y cada uno con una especialización? O... Todos somos especialistas en pintura, porque al final trabajamos en una pinacoteca. Claro. Tenemos una colaboradora que es restauradora de papel, que cuando necesitamos viene. Y luego, bueno, pues tenemos el químico, fotógrafo, la persona que hace la difusión y luego los restauradores que, en fin, que hacemos desde proyectos de investigación, restauraciones, contamos cosas, damos charlas. Viajamos con los cuadros también, ¿no? Viajamos, sí. También. Acompañamos a las obras cuando se prestan. Eso sí, eso es imprescindible, ¿no? Imprescindible, sí, en la gran mayoría de los casos, sí. Qué bueno. Pues vamos ya terminando, pero es que esto todo tan interesante que seguiría preguntándote cosas. Pero quería preguntarte una cosa que en arquitectura sí que se ha visto a lo largo de la historia de la arquitectura, que cuando se restaura un edificio, que por lo que sea ha perdido una parte o tal, hay una escuela que piensa que no debe de notarse, que tiene que ser invisible esa restauración, y sin embargo hay otra escuela que dice que todo lo contrario, que eso es como falsear la historia, que si has tenido que restaurar algo, pues que se note, no pasa nada. Al revés, que se note, ¿no? Que dejes una huella, que se vea también de esa manera, cuentes la historia de ese edificio, ¿no? En la arquitectura están en esas. ¿Y en la pintura? En la pintura hay también muchas opiniones, ¿no? Nosotros... A ver, lo que pasa es que no siempre es fácil que se note, porque a veces son zonas muy pequeñitas de una obra, que si tú reintegras una falta de pintura muy chiquitita, pues es que se funde ahí dentro y ya no la encuentras, ¿no? Lo que pasa que es importantísimo siempre utilizar materiales distintos a los originales y materiales reversibles, siempre. O sea, yo no soy el artista ni el creador de ese cuadro, ¿no? De esa obra. Yo no estoy ahí para que lo que yo añado se quede para siempre. Más bien todo lo contrario. Si hubiese que quitarlo, que se pueda quitar. Y, por ejemplo, si se funde con la obra, siempre lo vas a ver en una imagen ultravioleta. En la medida de lo posible, que cuando te acercas se note, porque has reintegrado con unos puntitos, porque has reintegrado con unas rayitas.
pero si te alejas, se compone el todo, ¿no? O sea, sí que dejas una huella, Sí. pero una huella algo Discreta, discreta. porque se trata de que el ojo que está observando esa obra no se distraiga con nada. Una pérdida de pintura, si es relativamente grande, se te va el ojo enseguida. Entonces, Claro. por eso la reintegramos. Para que cuando tú ves el cuadro como, ¿no? Ves una unidad. Si tú te acercas, si está muy bien hecha la reintegración, pues la vas a notar con mucha sutileza, pero la vas a notar. Y luego, por otro lado, estábamos viendo que tu trabajo es un trabajo, bueno, a ver, en este momento en el que nos están habituando, o estamos habituándonos socialmente, a ver 1000 imágenes por segundo, bueno, pues si se pudiera, pero Sí. bueno, si se pudiera 10.000 imágenes por segundo estaría todo el mundo encantado, ¿no? Pero esto es otra cosa. Mirar un cuadro puede llevarte Horas. minutos, horas y hasta días, ¿no? Tú tienes un récord personal de haber estar, mirado de un estar cuadro, mirando un de cuadro, mirar o sea, un cuadro como y decir, visitante. sí, No me he no cronometrado te has nunca. cronometrado nunca. Pero te confieso que sí, vamos, hay obras que me han atrapado, Y que puedes síndrome de estar... Stendhal total, Ah, y me puedo quedar mucho rato delante, pero mucho, emocionada. claro. Y ese es un salto de lo que ahora están tratando, bueno, estamos metidos en esta dinámica de Sí. verlo todo a toda velocidad, de que los vídeos duren 20 segundos, de que todo así, a de pronto esta otra calma, esta otra forma. Habría yo que entiendo- practicarlo más, ¿eh? Sí. La calma, digo. Sí, ¿verdad? Y en tu trabajo esto también es imprescindible, ¿no? No, aquí prisas No. ninguna, Cero. cero. ¿Y cómo hacéis? ¿Dejáis los móviles a la entrada o...? No, bueno, a ver, te quiero decir, todos tenemos nuestro lugar de trabajo y nuestro quehacer, ¿no? Y tú sabes muy bien cómo te distribuyes tú, ¿no? Pero o sea, yo puedo estar trabajando y hablando a la vez, pero hay muchos momentos en los que sí necesitas una concentración mayor y o bien te quedas más tarde tú solo porque prefieres estar solo o te pones música o nada, porque también, mira, trabajamos mucho con lupas de aumento, por ejemplo, ¿no? Porque nos quedamos sin vista. Y eso parece una tontería, pero cuando tú te pones las lupas y te metes en un espacio pequeñito, es como si se te hace como un túnel. Ya. Y ahí te puedes quedar todo el rato que necesites. O sea que en realidad, a ver, la contemplación del arte evidentemente requiere de tiempo. Sí. Esto es algo que igual también habría que trasladar a tanta gente que puede ir a una exposición y verla en 15 segundos, dándose una carrera alrededor de las salas. Pero es muy importante que se aprenda también a esto, ¿no? Claro. Pero bueno, eso pues desde pequeños hay que hacer en casa. Claro. Y luego pues en los coles y en los centros de estudio, pues sí, habría que fomentar esto un poquito más. Sí. ¿Cómo crees? A ver si contrarrestamos. Una cosa con otra, por lo menos buscar un equilibrio, ¿no? ¿Cómo crees que está en este momento? Que bueno, que en realidad las encuestas del Ministerio de Cultura dicen que hay un repunte de interés por la actividad cultural, ¿no? Tanto visitas como creación. ¿Tú cómo detectas ese momento en la hora de la difusión del arte? Yo creo que hay mucho interés, la verdad. Nosotros, desde luego, tenemos un feedback muy bueno en ese sentido, de todo lo que publicamos o contábamos. Yo creo que sí que hay interés. No te sé decir cuánto más que antes, eso ya me pierdo un poco, pero sí, yo creo que sí que hay interés. Era más lo que detectabas tú, es lo que te preguntaba, no tanto porque no sabemos los datos, salvo que nos metamos en ellos, ¿no? Pero lo que a veces se detecta que es intuitivamente esto, pues es muy buena noticia, ¿no? Sí lo es, sí. Pues si te parece, con esta buena noticia terminamos. Me parece muy bien. Muchísimas gracias. A ti. Y a ver si el poder del arte nos alimenta. Exacto. Que nos alimenta. Sí. Hay que dejarse. Gracias.